Bueno, en esta clase lo que vamos a empezar a ver es un poco el trasfondo de lo que sucede cuando los elementos se combinan y el porqué de que podemos tener enlaces iónicos, covalentes, que eso va a estar dentro de lo que va a ser la electronegatividad, va a tener que ver con este concepto. Bueno, en la clase anterior lo que vimos es que algunos elementos cuando se combinan pierden electrones y otros los ganan. Como por ejemplo pasaba que el sodio tendía a perder electrones y el cloro tendía a ganar. Ahora, es importante saber, bueno, por qué algunos tienden a perder y otros a ganar. Y esto tiene un sentido y tiene que ver con la electronegatividad. Las diferentes afinidades que tienen los átomos por los electrones se definen mediante el término de electronegatividad. Es decir, que la electronegatividad va a estar relacionada con esa afinidad a perder o ganar electrones. Y esa afinidad aumenta, es decir, la electronegatividad aumenta en las columnas hacia arriba y en las filas hacia la derecha. Si un átomo tiene una gran tendencia a atraer electrones, se dice que es muy electronegativo. Y estos elementos generalmente están cercanos al flúor en la tabla periódica. De hecho, aquí lo que pueden ver, voy a poner un puntero, es que si la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba, entonces el elemento más electronegativo va a ser el flúor. Saquen del lado los gases nobles porque, como ya vimos en la clase anterior, ya tienen la última capa de valencia completa, por lo tanto no van a tender a ceder o ganar electrones. Por lo tanto, el más electronegativo, de la tabla periódica va a ser el flúor. Ese va a ser nuestro punto de partida. Si a ustedes les cuesta recordar, por ejemplo, hacia dónde aumenta la electronegatividad, recuerden entonces que el flúor es el más electronegativo. Entonces, ustedes al situarlo aquí arriba van a saber que, bueno, entonces es hacia arriba y hacia la derecha. En cambio, eso sí ganan electrones, es decir, decimos es muy electronegativo. Vayan relacionando, gana más electrones, electronegativo, negativo era las cargas negativas que ¿quiénes las daban? Los electrones. Ahora, si el caso es al revés, donde la tendencia es perder los electrones, lo que se dice es que es muy electropositivo, como los elementos alcalinos, es decir, la primera columna de la tabla periódica, que es esta. Estos de acá van a ser más electropositivos. Cuando en un enlace se unen dos átomos de distinta electronegatividad, lo que aparece es una separación de cargas, ya que los electrones se acercan más hacia el más electronegativo. Entonces, cuando tenemos un caso en el cual tenemos dos moléculas, en el cual tenemos el hidrógeno y el flúor. Dijimos que el flúor era el más electronegativo de todos los elementos. El hidrógeno está a la izquierda, arriba de todo, por lo tanto es muchísimo menos electronegativo, es más electropositivo. Entonces lo que vamos a ver, ya vimos en la clase pasada que podíamos establecer una unión. En este caso, esta línea de puntos lo que está marcando es que hay un enlace entre los dos. Y esto de acá arriba, que vemos como una letra rara con un más y un menos, esta letra es una letra griega que se llama delta. Y delta lo que nos va a estar marcando son polos. Los polos seguramente ya han escuchado polos magnéticos, los polos de un imán, seguramente en alguna otra materia o en algún taller o de la vida cotidiana. Y no está muy alejado de eso, porque
Acá lo que vamos a tener, entonces, con un más es un polo positivo y acá un polo negativo. ¿Y sería lo mismo ponerlo al revés? No, porque acá, como ya dijimos, el más electronegativo es el flúor. Por lo tanto, el polo negativo, o sea, la carga menos, el delta menos, va a estar del lado del flúor. Mientras que el electropositivo es el hidrógeno y va a estar del lado del hidrógeno, con un delta más. Y lo que simboliza esto es que el flúor, que es más electronegativo, va a tender a acercar más los electrones del enlace hacia él, y entonces vamos a ver los electrones más cerca del flúor que del hidrógeno. Esa es la consecuencia de todo esto. Esto para entender un poquito más el tema de los polos, tenemos lo que se llama un momento dipolar de enlace. Cuando se combinan dos átomos de diferente electronegatividad para formar un enlace, los electrones puestos en común no se distribuyen por igual. Los electrones implicados en el enlace tendrán una mayor tendencia a estar próximos a al átomo más electronegativo, como les marcaba recién. Los electrones van a estar más cerca del flúor, que es más electronegativo. La electronegatividad del átomo de flúor es mayor que la del átomo de hidrógeno. Por eso, cuando se combinan para formar lo que sería fluoruro de hidrógeno, los electrones se acercan más al flúor que al hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno sería simplemente esta molécula que es hidrógeno flúor. Entonces, si tuviéramos que hacerlo con colores, esto es lo que podríamos ver. ¿Qué es lo que vimos recién? Bueno, los electrones están en más cantidad cerca del flúor, es decir, este color marcaría la probabilidad de encontrar electrones, que esto ya lo vimos, de qué son los orbitales, ¿no? ¿Se acuerdan que era la probabilidad de encontrar electrones en ese lugar? Rojo sería una alta probabilidad y azul menos. Entonces, bueno, lo que marca esta imagen es eso. Entonces, lo que vemos es una distribución asimétrica de cargas que provoca la aparición de un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico, por lo tanto, sucede porque las cargas están más hacia un lado que hacia el otro. Es una distribución asimétrica porque no es simétrica, justamente. No está la misma cantidad de un lado que del otro, sino que está todo volcado hacia un costado. Entonces, cuando se compartían electrones, esto puede ser equitativo, es decir, los electrones que se comparten entre dos átomos solamente va a ser equitativa, es decir, va a ser simétrica en moléculas que son homonucleares. Homonucleares significa que son del mismo elemento. Porque si yo tengo dos hidrógenos, ¿cuál de los dos es más electronegativo? Ninguno de los dos, porque los dos son lo mismo. Por lo tanto, la compartición de electrones va a ser simétrica. En cambio, cuando tenemos heteronucleares, hetero significa distinto, vamos a tener dos, como el caso del hidrógeno flúor, los electrones van a estar distribuidos de manera asimétrica y entonces ahí es cuando hablamos que tenemos un enlace covalente polar. Esta polaridad del enlace varía y aumenta cuando la diferencia de electronegatividad empieza a variar. Es decir, otro concepto, que es la diferencia de electronegatividad, que en algunos casos lo van a ver con una letra delta mayúscula, que es un triángulo, van a ver triángulo E, eso es delta de electronegatividad o diferencia de electronegatividad, que lo que significa es, básicamente es una resta, es decir, cuál es la diferencia entre la electronegatividad de uno con respecto al otro elemento que está siendo parte del enlace. Entonces, teniendo en mente esta diferencia de electronegatividad, si es muy alta, digamos, esa diferencia nos da mucho numéricamente, el átomo más electronegativo
puede quedarse con el par de electrones quedando cargada de manera negativa, es decir, formando un anión, mientras que el otro átomo queda cargado positivamente, es un catión. Y en esos casos es cuando hablábamos de iónico, enlace iónico. Es decir, es el momento dipolar en esos casos es muy alto. Cuando tenemos entonces un no metal y un metal formando un enlace iónico, vamos a tener una diferencia de electronegatividad muy alta. Eso lo pueden comprobar, pueden buscar electronegatividad de dos elementos, hacer la resta y van a ver que en un enlace iónico es mucho mayor la diferencia que en un enlace covalente. Entonces acá, por ejemplo, si tuviéramos flúor-flúor, el momento dipolar es 0, se comparten los electrones, están en todas partes, pero cuando ya tenemos un elemento distinto, no se comparten, o sea, se comparten acá porque tenemos un enlace covalente, pero están más del lado del flúor. Entonces, cuando tenemos un enlace covalente, la diferencia de electronegatividad existe, pero es baja. Cuando el enlace es iónico, la diferencia de electronegatividad siempre es alta. Y ahora, que ya estuvimos viendo esto un poco, vamos a ver el tema de lo que es la manera de representar las moléculas, lo que llamamos estructura molecular. Y la primera que vamos a ver es la estructura de Lewis, que es esta, básicamente. Vamos a ver un elemento y puntitos. Ya vimos la clase pasada lo que era la regla del octeto, que es importante para poder hacer estas estructuras de Lewis. Bueno, a principios del siglo XX, Lewis sugirió la llamada regla del octeto. Y esta regla del octeto es deducida a raíz de la elevada estabilidad que representan los átomos de los gases nobles con 8 electrones en su última capa, la capa de valencia. Esto es un repaso, ya lo vimos la clase pasada. Entonces, Lewis sugirió que los átomos que no son gases nobles se enlazan para alcanzar los 8 electrones. Al alcanzar esos 8 electrones en su capa de valencia, alcanzan la configuración electrónica estable, a excepción del átomo de hidrógeno, cuya última capa estará completa con tan solo 2 electrones, alcanzando la configuración electrónica estable del helio, que es 1s2. Es decir, el hidrógeno, como sabemos, tiene una configuración electrónica de 1s1, entonces con un electrón más simplemente llega a 1s2 y llega a la configuración electrónica del helio, que es un gas noble, que tiene su última capa completa. Entonces, bueno, esto ya es obvio, digamos, cómo llegan al completar el octeto, bueno, a través de enlaces, ya sean iónicos o covalentes. Entonces, bueno, se comparten los electrones de la última capa. Esta compartición de un par de electrones, un electrón procedente del átomo A y otro del átomo B, constituye el enlace covalente. Si se comparte únicamente un par de electrones, hablamos de enlace simple. Pero si se comparten entre los mismos átomos dos pares de electrones, es decir, 4, ya hablamos de un enlace doble. Y tenemos un caso más, puede ser un enlace triple, que eso es cuando se comparten 3 pares de electrones, es decir, 6. Esto solamente en los casos de enlaces covalentes, cuando se comparten. Entonces, para la representación del enlace covalente de moléculas sencillas, resulta muy útil utilizar las llamadas estructuras de Lewis o diagramas de Lewis. En dichos diagramas, los electrones de valencia de un elemento químico se dibujan en torno a él como puntos o cruces. Para elementos químicos independientes, tenemos ese tipo de configuración. Y cuando queremos hacer estructura de Lewis en moléculas, tenemos esta situación. Tenemos dos casos.
Esta es una manera, con dos puntitos en el medio, y esta es otra, con una barrita. La barrita simboliza dos electrones, uno que viene del hidrógeno y otro que viene del otro. En definitiva, lo que tenemos es este puntito, es un electrón que viene del hidrógeno y este otro de este otro. Se ponen en el medio porque están siendo compartidos. Con este caso del flúor sucede lo mismo. Todos estos electrones que vamos a tener alrededor son del flúor. El flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero acá veo 8. Ahora, de este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero, ¿cuál es de cuál? Bueno, la realidad es que vamos a tener 7 de un lado hasta acá, vamos a ver, sin contar este, serían 7 hasta acá. Y este otro vamos a tener 7 hasta acá, sin contar este. En el medio van a quedar estos dos electrones, que uno es de un flúor y el otro del otro, constituyendo este enlace, esta barrita, que es lo mismo, es poner lo mismo. De cualquier manera, esta representación donde se ponen estas barritas acá no es tan acertada. Generalmente si uno va a poner una barrita haciendo un enlace, solamente pone el del enlace, no lo que aparece alrededor, sino que en este caso uno pondría una barrita en el medio y alrededor el resto de los electrones que no participan del enlace. Y un caso más, bueno, acá tenemos el del nitrógeno con 3 hidrógenos. Acá sería uno del hidrógeno, uno del nitrógeno, acá lo mismo, y le quedan 2 electrones al nitrógeno flotando. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene en total 1, 2, 3, 4, 5 electrones de valencia. Bueno, esto es lo que les acabo de decir, pero a modo de repaso. Entonces, las líneas que se observan representa cada una de ellas un par de electrones, ya sea un par que forma un enlace covalente, que recibe el nombre de par enlazante, es decir, esos electrones se los denomina par enlazante, o un par libre o solitario, que es el par no enlazante, que son los puntitos de alrededor. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una especie de protocolo de cómo hacemos para establecer la estructura de Lewis. Bueno, lo que primero vamos a hacer es buscar en la tabla periódica cuántos electrones de valencia tiene el elemento que nos piden. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, vamos a hacer el caso del flúor, el fluorohidrógeno, que ya lo vimos en los ejemplos, pero bueno, como para que vean bien cómo se construye. Entonces tenemos el flúor, lo voy a escribir, espero que se escriba bien, y el hidrógeno. Es decir, nosotros queremos llegar a representar bien de manera de estructura de Lewis estos dos elementos que están formando un enlace. Entonces, vemos que del flúor, vamos a la tabla periódica y dice, bueno, que su última capa es 2s2, 2p5. Entonces sabemos que 5 más 2 es 7. También podemos ver que el grupo es 7. Eso también nos da un dato. Es decir, podemos tener el grupo. El grupo es importante, nos puede decir rápidamente cuántos electrones en la capa de valencia tenemos disponibles. Entonces, o podemos ver la configuración electrónica y ver que tiene 7. Entonces en este caso tenemos 7 electrones en la última capa. Y el hidrógeno está en el grupo 1. Entonces lo que nos va a decir es que tiene un electrón simplemente. Listo para ser compartido. Sabemos que estos dos, al ser no metales, forman un enlace covalente. Bien. Ahora, vamos con el flúor. ¿Cómo lo representamos? Lo voy a hacer de vuelta acá.
Entonces sabemos que está el flúor, que está el hidrógeno. Vamos a empezar con el hidrógeno, que es más sencillo. Tiene un solo electrón, así que, a ver si puedo cambiar el color. Voy a poner en violeta. Así que acá vamos a dibujar un electrón, un puntito. Bueno, no queda un punto grande, pero bueno, es un punto. Y listo, no tenemos más, es el único. En cambio tenemos al flúor, que vamos a tener entonces 7 electrones. ¿Cuántos necesita para llegar a 8? Bueno, uno solo necesita, porque tenemos 7 y va a necesitar este electrón, el del hidrógeno. Entonces, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá están los 7 electrones del flúor. Entre estos dos electrones que quedan en el medio se va a formar un enlace, que lo podemos dejar así o lo podemos hacer una línea en el medio sin los puntos los borran. Y ahí tenemos ya la estructura de Lewis de los dos. Entonces, sabemos que la cantidad máxima son 7. Del 1, o sea que la cantidad de electrones va a ser del 1 al 7. 8 para gases nobles. El tipo de enlace dijimos es covalente. Esto lo sabemos si es metal o no metal y la electronegatividad. Acá dibujamos los dos elementos que van a formar parte del enlace. Entre ambos, los electrones compartidos o cedidos a través de una raya o dos rayas. Esto de las dos rayas es por una cuestión de que si el enlace es doble. Y los electrones que sobran de la capa, como en el caso del flúor, nos van a quedar como puntitos. Puede ser que tengamos menos y sean impares, pero en general nosotros hacemos de 2 en 2. Hasta que, bueno, este quedaba solo. O sea, no ponemos 3 puntos acá o los ponemos de cualquier manera. No, los vamos poniendo de a pares. Otro ejemplo. Ahora vamos a hacer solamente un átomo solo. Por ejemplo, veamos el oxígeno. Vemos que el oxígeno tiene el grupo es 6, entonces oxígeno. Hacemos la O, que es de oxígeno. El grupo es 6. Esto significa 6. Entonces tenemos 6 electrones de la última capa de valencia. Si vemos la configuración electrónica de la última capa, es 2s2, 2p4. 4 más 2, 6. Entonces, si yo les pido, háganme la estructura de Lewis del oxígeno, lo que ustedes tienen que hacer es simplemente agrupar esos 6 electrones. Y van a ser de a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo. Ahora, si yo les digo, bueno, ese oxígeno está unido con otro oxígeno. Vamos a poner primero los dos oxígenos. Y para saber cuántos electrones van en el medio, ustedes tienen que pensar. Bueno, el oxígeno tiene 6 electrones en la capa de valencia. Por lo tanto, para llegar a 8 necesita 2 electrones. Entonces nosotros ya sabemos que acá en el medio van a tener que poner cada uno 2 electrones. Bueno, perdón por el punto que parece cualquier cosa, pero ahí está. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar solamente este de acá, este oxígeno de acá. Ya se dio estos 2 electrones, los puso ahí para compartir. Me quedan 4 electrones. Entonces, simplemente los acomodo. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Más los dos que comparte, 7, 8. Ya llegó el octeto. Y del otro lado, la misma situación. Tengo que terminar de poner los electrones que no están siendo compartidos. Este enlace del medio se representa como un enlace doble, porque usó 2 electrones cada uno. Entonces, la manera de representarlo también es haciendo una doble barra. Acá lo voy a poner chiquitito acá arriba. También se representa de esta manera. Ustedes pueden poner así. Y ahí tienen la estructura de Lewis para átomos solos y para moléculas. Ahora, si por ejemplo en el caso del flúor hidrógeno ustedes quieren ir más allá y quieren un poco emplear lo que aprendimos de los dipolos, acá mismo pueden poner que, voy a usar otro color, no, violeta para no confundir, ahí. Cuando buscamos la electronegatividad vemos que el flúor es mucho más alto, la electronegatividad es mayor, es más negativa. Acá, ojo, porque la electronegatividad se va a medir en valores negativos. Y ustedes, bueno, ya saben que un valor más negativo en realidad es más chico. Pero bueno, tienen que tomarlo en manera numérica. Olvidarse que tiene un menos. Si es menos 10 y el otro es menos 1, menos 10 es más carga electronegativa. Entonces, el flúor, ya sabemos que como está arriba de todo la tabla periódica, es mucho más, y está a la derecha, es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, si tenemos que escribirle el delta menos, se lo vamos a poner al flúor. Y el delta más va a ser al hidrógeno. Esta situación de los dipolos no la van a poder hacer en los oxígenos porque son el mismo elemento. No hay uno que esté más cargado que el otro. Son iguales. Así que ahí no van a poder establecer un polo. Así que bueno, por ahora eso es todo. Les voy a dejar los ejercicios. Esta clase fue bastante larga, 27 minutos. Así que bueno, probablemente haya un montón de dudas. Ustedes traten de hacer los ejercicios. Si no los pueden hacer, que son estos, bueno, haremos alguna clase de videollamada. La idea de esta clase en realidad era hacer una videollamada, pero bueno, no, la conexión no me ayudó. Y además por ahí quiero que también lo vean esto ustedes primero solos y después lo volvemos a ver en base a las dudas que tengan. En lo posible traten de juntar las dudas, traten de hacer los ejercicios, mandármelos, o si no los pueden hacer, mandarme las dudas y yo después ya sé que cuando les explico me centro más en esa parte, porque por ahí les explico algo que todos ya entendieron y perdemos tiempo. Entonces mejor aprovechar el tiempo en eso que no se entendió. Así que bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima clase.